Uno podría pensar que las matemáticas son solo números, ¿verdad? Pero la verdad es que van mucho más allá. Se trata de encontrar patrones, de descubrir las reglas, casi como si estuviéramos descifrando la gramática oculta del universo. Hoy vamos a analizar dos de las estructuras más importantes del álgebra, los grupos y los espacios vectoriales. A ver, esta pregunta puede sonar un poco rara, ¿no? O sea, los números los usamos para contar, las funciones describen relaciones, y las matrices, pues organizan datos en tablas. Parecen cosas que no tienen nada que ver. Pero ¿y si les dijera que todos ellos, en el fondo, pueden jugar con las mismas reglas? Justo esa es la idea central que vamos a explorar. Muy bien, entremos en materia. La primera estructura que tenemos que entender es la de grupo. Pensemos en esto como el reglamento básico, el nivel más fundamental de organización que muchos objetos matemáticos siguen, a veces sin que ni siquiera nos demos cuenta. La idea en realidad es bastante simple, pero sus consecuencias son enormes. Lo que define a un grupo no son los objetos en sí, no importa si son números o figuras geométricas. Lo que importa es cómo interactúan entre ellos bajo una operación. Da igual si es una suma, una multiplicación o una rotación. Lo crucial es que todos los elementos cumplan un pacto, unas reglas de juego que nos aseguran que se van a comportar de una manera predecible. Y aquí lo tenemos, el ADN de la estructura. Estas 4 reglas, que parecen tan sencillas, son la clave de todo. Pensemos un poco en ellas. La primera, la asociatividad, nos da consistencia y orden. La segunda, el elemento neutro, es nuestro punto de partida, nuestro cero, por así decirlo. La tercera, el inverso, nos garantiza que siempre podemos deshacer una operación y volver al inicio. Y la cuarta, que es opcional, nos dice si el orden de los factores altera o no el producto. Si se cumple, tenemos un grupo conmutativo o abeliano, que es aún más ordenado. Para que esto no se quede en el aire, vamos a un ejemplo súper claro. Los números enteros con la operación de suma. ¿Cumplen las reglas? Pues claro que sí. La suma es asociativa, eso lo sabemos desde la escuela. El cero es el elemento neutro. Si le sumas 0 a algo, no cambia. Para cada número como el 5, existe su inverso, el -5, que al sumarlos te dan 0. Y por supuesto, 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5. ¿Listo? Es el ejemplo del libro de un grupo conmutativo. Ok, si ya tenemos claro lo que es un grupo, ahora sí, estamos listos para subir de nivel. Vamos a tomar esa idea de grupo conmutativo y le vamos a añadir una capa extra de complejidad y de poder. Así es como construimos algo llamado espacio vectorial. La diferencia es clave. Un grupo es, digamos, un sistema cerrado. Tienes tus objetos y una operación interna. Y ya. Pero un espacio vectorial, eso abre el juego por completo. Mantiene ese grupo de objetos a los que ahora vamos a llamar vectores, pero introduce un segundo equipo, los escalares. Pensemos en ellos como números normales. Y además añade una nueva operación que nos permite usar esos escalares para estirar o encoger nuestros vectores. Y bueno, para ponerlo un poco más formal, un espacio vectorial es, en su corazón, un grupo conmutativo. Sus elementos, los vectores, se pueden sumar y restar siguiendo las reglas que ya vimos. La verdadera magia, la novedad, ocurre cuando se introduce esa operación externa, la multiplicación por un escalar, que conecta el mundo de los vectores con otro universo de números. Entonces, ¿cuál es la receta para cocinar un espacio vectorial? Bueno, primero, se necesita un conjunto de vectores que se lleven bien entre ellos, o sea, que formen un grupo conmutativo. Luego, se necesitan los escalares para poder modificarlos. Y lo más importante, un libro de reglas, los famosos axiomas, que aseguran que la suma de vectores y la multiplicación por escalares sean compatibles y que todo funcione en armonía, sin que nada explote. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. La palabra vector seguro nos trae a la mente esas flechitas que vimos en física, ¿no? Con dirección y magnitud. Pero resulta que la definición de espacio vectorial es tan general, tan amplia, que hay objetos que jamás nos imaginaríamos como vectores y resulta que sí lo son. Miren esto, un conjunto de matrices, todas del mismo tamaño. Si definimos la suma de matrices y la multiplicación por un número, de repente, ¡pum!, cumple con todas y cada una de las reglas de un espacio vectorial. Así es, para la matemática abstracta, una tabla llena de números se puede comportar exactamente igual que una flecha en el espacio. Y no paramos ahí. A ver, ¿qué me dicen de las funciones? Si se toma un conjunto de funciones, se puede definir cómo sumarlas entre sí y también cómo multiplicar una función por un número. Y adivinen qué, de nuevo el resultado es un espacio vectorial. O sea que sí, una función, esa curva en una gráfica, puede ser tratada como un vector. Y la lista podría seguir.
Los polinomios, esas expresiones algebraicas con x al cuadrado, x al cubo, etc., también se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalares y, una vez más, todas las propiedades de un espacio vectorial se cumplen. La idea clave aquí es esta. Ser un vector no es lo que eres, sino cómo te comportas. Es un papel que puedes jugar si sigues las reglas del juego. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Por qué es tan importante definir estas estructuras abstractas? La respuesta es algo increíblemente poderoso: la unificación. Cuando nos enfocamos en las reglas y no en los objetos, creamos un lenguaje universal. Piensen en esto. Un teorema que se prueba una sola vez para un espacio vectorial abstracto, de repente funciona para todo. Para la geometría, para las matrices de los videojuegos, para las funciones que procesan señales de audio y para los polinomios que se usan en ingeniería. Es una economía de pensamiento brutalmente eficiente. Y esto nos deja con una última reflexión. Entender que las reglas del juego son más importantes que las piezas nos cambia la perspectiva por completo. Nos invita a ser detectives, a buscar estas estructuras ocultas en todos lados, no solo en las matemáticas, sino en la física, la informática, hasta en la economía. La pregunta que queda flotando es: ¿qué otros mundos, que hoy parecen no tener nada que ver, en realidad están hablando el mismo idioma sin que nos hayamos dado cuenta?